Bien, ahora sí lo voy a repetir brevemente y seguimos. Comentábamos con el curso que son 4 ejes diagnósticos a la hora de enfrentar a un paciente en neurología. Y el curso lo respondió muy bien en su conjunto: diagnóstico sindromático, localizatorio, etiológico y funcional. Nos vamos a centrar básicamente en los 3 primeros para la sesión de hoy. Bien, ahora vamos a ir a cuáles son los pasos del examen físico, el famoso Padre Nuestro. ¿Cuántos y cuáles son? Son 6, súper bien. ¿Cuáles son? Conciencia y examen mental va a ser el primero, muy bien. ¿Cuál más tenemos? Acá pueden abrir sus diapositivas previas, la idea es decirlo. Sí, hablamos hoy en día más de nervios craneanos, está muy bien. Examen motor, que va a ser el tercero. Examen de la sensibilidad o examen sensitivo, muy bien. Luego, examen del cerebelo, para terminar con meningio. Entonces, muy bien. Entonces el 1 es examen mental y conciencia, lo estoy anotando por el chat ahora, estamos haciendo como el famoso resumen. 2, nervios craneanos. 3, motor. 4, sensibilidad. O sensitivo mejor, porque sensibilidad puede ser como muy emocional, si se quiere, ya. Cerebeloso y 6, meningio. Entonces, teniendo este resumen del examen físico y teniendo el resumen de los ejes diagnósticos, en el fondo, es que vamos a resolver muy bien los casos, ¿ya? Eso. Bien, necesito una voluntaria o un voluntario que pueda leer esta primera parte del examen, o sea, del caso clínico, ¿ya? Vamos a hacerlo así bien cooperativo. Muy bien, doctora Verdugo, la escuchamos. Quedamos solamente en mano levantada, pero no la escucho. ¿Sí? ¿Alguien que pueda leer el caso 1 para que le demos continuidad? Doctora Aldunce, cuéntenos. Pía. No te preocupes, Carla, si algo que puede pasar, ¿ya? ¿Se escucha? Bien. Se escucha bien, sí. Ya, perfecto. Caso clínico 1, Juan Antonio de 42 años. Está casada con Angélica de 38, dos hijos, Pedro de 10 y Lorena de 8 años. Trabaja como ingeniero en una empresa relacionada a la industria gastronómica. Vive en la ciudad de Santiago y sus hobbies son fútbol y yoga. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos un paciente de edad intermedia, ¿cierto? Tiene una vida familiar, donde tiene hijos, está casado, sabemos su profesión, sabemos dónde vive y sabemos sus hobbies, que en realidad para nosotros sí es importante eso porque determina un factor protector o un factor de riesgo en definitiva, ¿ya? Muy bien. Gracias, doctor Aldunce. ¿Alguna otra voluntaria, algún otro voluntario para leer la parte de anamnesis? Ahora nos vamos a ir más a lo clínico. Ya sabemos quién es la persona y hemos logrado responder este concepto de quién es mi paciente, ¿ya? Em, que viene de la evaluación geriátrica integral, ¿ya? Doctor Nicolás nos va a contar la anamnesis remota, que, como les digo, es la opción partir remota o próxima. Lo conversamos en la primera sesión. Vamos a partir por la remota acá, netamente por temas académicos. Bien, doctor Alarcón, lo escuchamos. Anamnesis remota. Antecedentes mórbidos, dislipidemia, medicamentos de uso diario, la atorvastatina, antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 14 años, no tiene alergia a medicamentos, hábitos, tabaco ocasional, 2 cigarrillos cada sábado,
alcohol ocasional, 2 tragos de destilado los sábados y drogas no refiere. Lateralidad, diestro. Autovalente en actividades básicas de vida diaria. Inmunizaciones COVID Sinovac reciente. Perfecto. Gracias, Doc. Ahí debería haberlo actualizado y ponerle que ya tenía 4 dosis, porque este es el caso del 2020 y me faltó actualizar ese punto en particular. Y claro, ahora ya nos movemos con 4 dosis, era distinto el año pasado. Bien, muchas gracias por la lectura. Y acá vemos un paciente que tiene sus factores de riesgo. En edad media comienzan las enfermedades cardiovasculares. La dislipidemia opera como enfermedad crónica, sí, pero también opera como factor de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos las dos cosas. Una persona que además fuma, que además toma. En definitiva, hay factores de riesgo cardiovascular. Podría ser peor, pero los factores de riesgo están ahí, ¿ya? En neuro, como se han podido dar cuenta, la anamnesis es un poco distinta y conceptos como, por ejemplo, la lateralidad para nosotros sí son muy válidos, sí son valiosos y los preguntamos frecuentemente, ¿ya? Nos sirve para entender un poco o predecir dónde está el área del lenguaje. Y eso en neuro sí es relevante. Por ejemplo, se dice que de los diestros, las personas que son diestras, en 90 a 95% tendrían su área del lenguaje en el hemisferio izquierdo. De los zurdos se dice que aproximadamente el 60 a 70%. ¿Ya? Entonces, esto es para no cerrarse y para no decir, el paciente tiene un accidente cerebrovascular que compromete el hemisferio derecho, porque tiene afasia. Bueno, no hay que cerrarse. Mucho menos los niños. Por ejemplo, se ve mucho que los niños, supongamos que el niño es diestro, se determinó su lateralidad en los primeros años de vida, aunque un poquito más avanzado, tenía esta preferencia diestra el niño, y lo operaron, por ejemplo, de un tumor frontal izquierdo grande, un glioma. Y el niño, por en el fondo neuroplasticidad, muy probablemente va a tener la opción de rediseñar y relocalizar su área de lenguaje. Y puede llegar a ser zurdo después. Se entiende por la capacidad y por el potencial neuroplástico que tienen los niños. Entonces, la lateralidad para nosotros es súper importante, ¿ya? Doctora Saldes, cuénteme. Ahí yo tengo una consulta. Las personas zurdas es el 70% del hemisferio del lenguaje en el derecho o también en el izquierdo. Ya, también en el izquierdo. El izquierdo también es el predominante. Ya, muchas gracias. Perfecto. Ahí repito porque me escuché como en el retorno. El izquierdo sigue siendo el predominante, pero baja en porcentaje. Pero hay que tener esa apertura mental de decir, ¿qué pasó en el cerebro de esta persona que cambió el área del lenguaje? Pero no hay que cerrarse que solamente es izquierdo siempre, a pesar de que sea la mayoría de las veces, ¿ya? Las vacunas son súper importantes. Tenemos un paciente que tiene una trombosis venosa cerebral, que lo ingresé yo en el hospital y resulta que anecdóticamente amigo mío. Y claro, estamos preparando su publicación porque su caso tiene en definitiva muchas aristas que lo hacen un caso de presentación atípica. Y ahí la consulta de la vacunación reciente es muy importante en patología trombótica. Entonces, se fijan que uno va sumando elementos a la anamnesis con el tiempo, que claro, las anamnesis cada vez son más completas y uno las va estrechando. Pero uno después ya, con el tiempo y la experiencia clínica, el ojo clínico también que uno va desarrollando, y acá todos van a desarrollar ojo clínico. No hay que apurarse en tenerlo, pero todos lo van a tener de una u otra forma. Y ese ojo clínico hay que ponerlo en función de nuestros pacientes, ¿ya? Así que si se fijan, la anamnesis en neuro es muy poco distinta, y también lo es en geriatría. Cuando pasen por geriatría se van a dar cuenta que es una anamnesis bastante distinta. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria para la anamnesis próxima? Acá sale dirigidamente lo que el paciente comentó, ¿ya? Así nos sale como llevado el lenguaje médico y una persona lo va a leer y después por el chat me van a ayudar a llevarlo a conceptos médicos, ¿ok? Bien, ¿quién lo quiere leer? Doctora Becker, la escuchamos y muchas gracias. Doctor, tengo dolor de cabeza muy intenso. En ocasiones siento cómo me giran las cosas hasta que se detienen.
He tenido vómitos en 3 ocasiones el último mes. A veces algunas cosas las veo doble. He tenido 2 episodios de sangre por el recto. Muchas gracias, doctora. Bien, ahora por el chat ayúdenme. ¿Qué síntoma, qué nombre le vamos a dar a este primer concepto? Tengo dolor de cabeza muy intenso. Muy bien. Cefalea, ¿cierto? Está excelente. Y eso, este juego, digamos, diagnóstico es lo que vamos a hacer a diario en nuestra práctica, por eso yo los llevo a este punto. ¿Qué podría ser esto? En ocasiones siento como que me giran las cosas. ¿Qué pudiera ser? Un vértigo, muy bien. Vómitos son vómitos, como que yo creo que no, no vale la pena mucho explorar ahí. Este es importante también, a veces algunas cosas las veo doble. ¿Cómo se llama ese síntoma? Diplopía, perfecto. Y por último esto, para que se den cuenta que en neuro no es que nos metamos solo al sistema nervioso central, los síntomas constitucionales nos sirven mucho también. ¿Cómo vamos a llamar a este último síntoma? Rectorragia, perfecto. ¿Cuál pareciera, por orden de aparición o por importancia que le da al paciente, cuál pareciera el síntoma, no el más importante, sino que el síntoma cardinal del cuadro? Muy bien. Y estos son como lo que pasa siempre en neuro, es como un puñado de síntomas, ¿se fijan? Como que el paciente va y tira y dice todo, ¿ya? Y uno, efectivamente, yo estoy acá de acuerdo con el doctor González, que si viene a neuro, vamos a tomar primero la cefalea. No va a ser lo único que vamos a tomar en cuenta, pero la cefalea sería como el síntoma cardinal para nosotros, el que vamos a explorar, pero al detalle no nos va a faltar nada. Y una vez explorado ese, vamos a sentir el resto como síntomas acompañantes. ¿Por qué nos basamos en la cefalea? 1, porque estamos en neuro. 2, porque el paciente dice que es muy intensa. Y 3, porque lo dice como su primer síntoma. Entonces uno tiene que ordenar esta cuestión. Uno va a partir enfocando el síntoma cardinal cefalea y luego va a ir desarrollando lo otro. Bueno. Bien, ahora voy a hacer yo, entre comillas, un poco el paciente. No voy a hacer la actuación completa, pero me interesaría que pudiéramos redondear la anamnesis de cefalea. Entonces, si alguien por micrófono, o un par de colegas puede ser también por micrófono, pudiera hacerme las preguntas que hay que hacer en cefalea, yo se lo agradecería mucho para que entendamos bien cómo es el síntoma del paciente. ¿Ok? Vamos. ¿Quién me pudiera interrogar con el fin de ayudarme a este padeciente ser humano que se ubica al frente de ustedes? Ya, doctora Saldes, muy bien. Hágame las preguntas de rigor para cefalea. ¿Profe, me escucha? Se escucha muy bien. Ya. Bueno, primero partiría preguntándole cuándo le inició este dolor en la cabeza. Súper bien, yo voy a responder por el chat, por el retorno, que es un poco molesto. Que me escucho 2 veces en el fondo. Ah, ya, perdón. No te preocupes. Antes de escribir en el chat, eso se llama diplacusia. Escuchar doble. Diplacusia, escuchar doble. Pero obviamente acá es por la tecnología y no es por una patología, ¿ya? Bien, así que voy respondiendo por el chat las preguntas. Ya, entonces, ¿cuándo comenzó? Ya, si pudiera decirme dónde más o menos se localiza, en qué parte de la cabeza el dolor. Ya. ¿Siente que se le irradia alguna parte el dolor o se queda solamente hacia la derecha? Sí, claramente el paciente va a decir me duele la parte derecha de la cabeza. Ya, si usted pudiera decirme cómo se caracteriza el dolor, si es, no sé, punzante o pulsátil, o ha sentido algún dolor parecido alguna vez. Ayudemos a la doctora ahí. Ayudemos a la doctora ahí. ¿Qué otros caracteres hay que preguntar?
Preguntó punzante y pulsátil. ¿Qué otra opción hay que darle al paciente? No sé. Opresivo, sí, está muy bien. Urente también. Lancinante. Tipo eléctrico. Y si es constante, eso es más temporalidad que carácter. ¿Ya? Eso es un concepto bien importante. Taladrante pudiera ser, y nosotros eso lo decimos más bien, lo ocupamos como lancinante en la práctica clínica. ¿Ya? En el fondo que es un dolor que atraviesa de lado a lado. Pero voy a responder por el chat a la pregunta de la. Ya, perfecto, opresivo. ¿Hay algo que usted haga para que se le pase este dolor? Ya, o sea, se le disminuye al dormir, no lo siente al dormir. ¿Y hay alguna acción que usted haga que le duela más? Ya, o sea, es predominantemente matutino y le duele al subir las escaleras. Y finalmente, ¿este dolor es constante durante todo el día o es a ratos? Ya, la mayoría del día. Y última pregunta. Em, Usted me señaló que se le inició hace 4 meses. Durante estos 4 meses, ¿ha sido más intenso últimamente o se ha mantenido igual? Ya, progresivo. Muchas gracias. Ya, muy bien, doctora, la felicito, buen trabajo. Pero me faltó algo, porque, a ver, puedo deducir que pregunta parecido a mí porque pregunta por el Alicia, que es la técnica de preguntar el dolor del Argente Álvarez. Del libro Argente Álvarez, que es un libro de semiología muy bueno, que es argentino. Y está, uy, ahí sí. Y está muy bien, pero le faltó la I inicial. Nunca me preguntó por intensidad. Sabemos cómo es, cómo se comporta, que es progresivo, que ha ido empeorando, pero la intensidad no fue preguntada. Entonces ahí ser siempre como en el orden súper riguroso, ¿ya? Les voy a contar que tuvimos una actividad con cuarto año que fue súper provechosa y ustedes también la van a tener el próximo año, donde con actores, actrices, para ser más exacto, del equipo de simulación de la universidad, hicimos una anamnesis y cefalea y examen físico así online para que aprendan también los alumnos a hacerlo. Completísimo, se preguntó todo. Y ahí, lamentablemente, y me tocó verlo en un par de grupos que partía desordenado preguntando el primero, y después el segundo, en vez de corregir ese desorden, desordenaba más. Y es una anamnesis grupal que, claro, no es quizás lo que van a vivir cuando sean médicos, sino que en su formación sí lo van a vivir harto. Entonces la anamnesis hay que corregirla, hay que ordenarla, si es que vemos que el colega no la trae ordenada. Entonces siempre volver atrás y recordar la mnemotecnia. Si ustedes preguntan en la Alicia en orden o preguntan todo lo de la Alicia en la primera consulta, se van a dar cuenta que poco les va a faltar adicional. Uno puede preguntar más cosas, pero el Alicia, en el fondo, para mí, lo sigue englobando todo, luego de haberme leído muchos libros de semio en la vida. ¿Ya? Pero muy bien, la felicito, doctora, porque preguntó muy bien por el dolor. ¿Ya? Excelente. Seguimos entonces. Vamos al examen físico y solo para recordar, vamos a poner acá en el chat lo que ya hicimos antes, que es el famoso, entre comillas, Padre Nuestro. Yo soy creyente, pero no soy católico practicante. Digo Padre Nuestro netamente porque es como la típica talla en medicina de como un dogma que hay que saberse. Ya puede no ser el Padre Nuestro, aquellos que se sienten, y aquellas que se sientan como complicados con la religión, no se compliquen, no es que le estemos imponiendo nada. La universidad es laica y yo estoy muy a favor de eso. Pero digo el Padre Nuestro porque es como dogmático y tienen que saberse al detalle, rápidamente, ¿ya? El examen físico. Súper, eleva, muy bien, me gusta eso. Inquisitiva
como en la práctica médica está muy bien. Y acá yo siempre pregunto el promedio y el máximo, ¿ya? A los pacientes siempre les pregunto, porque siempre van a tender a decirte el máximo, entonces hay que llevarle un promedio. Yo te diría 5 de 10 promedio, lo estoy anotando en el chat, y 7 de 10 máximo, ¿ya? Bien. Entonces, otra forma de preguntar la intensidad es, ¿ha faltado al trabajo? ¿Ha perdido alguna actividad importante por este dolor? ¿Ha tenido que tener licencia por esto? En el fondo, el ausentismo laboral. Son cosas indirectas que también me ayudan a ver como el impacto en la vida diaria que tuvo el dolor. Y eso indirectamente es intensidad, ¿ya? Bien. Entonces, para el examen físico, este famoso, le vamos a empezar a decir dogma, o el... Ahí voy a buscar una mejor palabra. Qué Padre Nuestro. Pero ahí están los 6 pasos que vamos a llevar a cabo. Entonces, alguien que no haya participado hasta ahora, que nos ayude con la lectura del examen físico general. Idealmente alguien que no haya participado, eso, el doctor Quirós, mucho gusto y lo escuchamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, doctor. Gracias. Paciente en decúbito supino en camilla, peso de 78 kilogramos, estatura de 1,80 metros, fase no característica y faneria sin alteraciones relevantes. Entre los signos vitales, temperatura de 36 grados Celsius, presión arterial de 135, sistólica 85 diastólica, milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Muy bien, doc. Muchas gracias. Este paciente, tengo que aclarar, vino a la consulta en el fondo, vino a un contexto ambulatorio, en este caso. Es un caso simulado, no es un caso real, pero es un caso simulado. Varias cositas. Lo primero, buena lectura, examen físico general, siempre hay que hacerlo. Y acá yo me quiero detener un poco. Acá el examen físico general, bueno, y el segmentario también, es para todos. Yo acá no puedo decir, no, es que soy tal especialidad, entonces no me fijo en eso. No, este tipo de cosas es para todos. Este es el tipo de cosas que cuando no se revisan y que son básicas, llevan errores grandes en la medicina. Esto es como que una ola, por ejemplo, partiera por el primer puesto de salvavidas en la playa, pero después llega a los edificios grandes, es lo mismo que pasa acá. O sea, es una ola que va creciendo si es que no partimos haciendo la medicina en orden y bien. Así que nada de, no, es que yo tengo tal especialidad, no vamos a decir cuáles dicen esto más frecuentemente, pero nada de decir, yo tengo tal especialidad, entonces no me fijo en lo general. No, esto es para todos. A ustedes se les va a pagar por hacer un trabajo, los pacientes van a confiar en ustedes y ustedes van a ser los tratantes. Entonces, sean del área que sean, nunca nos vamos a olvidar de estos principios que estamos aprendiendo en semio, ¿ya? Muy bien. Otra cosa, el índice de masa corporal es de 24, vale decir normal. Yo sé que hacer una evaluación nutricional en base al índice de masa corporal es una evaluación bastante pobre e insuficiente, pero es lo que tenemos y la vamos a ocupar igual. Y dan 24, por lo tanto, normo peso o normal. La temperatura está bien, la frecuencia cardíaca está normal, para nosotros un rango de 60 a 100 puede ser bueno. La frecuencia respiratoria también está dentro del rango. Y la presión arterial cambió hace poco. Con estos rangos ya tendría una hipertensión arterial grado 1, según las últimas guías, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esto? Claro, con estas cifras no se espera que sea un gran factor de riesgo cardiovascular. Lo que se espera es evitar llegar a hipertensiones muy severas, porque esto lo estábamos exigiendo muy alto, 140-90 antes, entonces está un poquito alto. Pero efectivamente lo que dice el doctor González es verdad, puede estar afectada porque tiene dolor. Y otra cosa es que con una toma no vamos a hacer el diagnóstico a menos que sea una hipertensión severa. Obviamente es una toma, también puede ser delantal blanco, y no sé si lo han comentado en este curso, pero la famosa hipertensión del delantal blanco, que la persona se pone nerviosa por ir al médico, por la noticia que puede recibir, etcétera. Entonces, o por el médico simplemente, hay cosas que se arrastran y ahí hay algunas teorías del psicoanálisis. Mi señora estudia psicología, así que estoy muy al día con eso. El psicoanálisis en el fondo plantea que si desde niño en el fondo tuviste muchos traumas
En el médico es posible que cuando grande algo quede, entonces, claro, es una toma aislada de presión y ahí el doctor González muy bien hizo la interpretación, ¿ok? Correcto. Pero ese rango nos invita a pensar en hacerle un holter si es que se va repitiendo mucho en la consulta, bueno, holter de presión arterial. Bien, alguien que no haya participado y nos pueda leer el examen físico segmentario, guión no neurológico, ¿sí? ¿Quién nos puede ayudar con esto? Vamos, yo a esta altura esperaría una pérdida de la timidez médica en el fondo para que ayudemos a este paciente, porque ya llevamos unos minutos además. ¿Quién puede leerlo? La doctora Trujillo, así después vamos a ver la cuenta pública y el partido de Italia-Argentina, ¿ven? Ya, doctora, la escucho. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, entonces, en la cabeza sin hallazgos patológicos, cuello sin soplo carotidio, adenopatía supraclavicular derecha, tórax, murmullo pulmonar conservado sin ruidos agregados, ruido regular de 2 tiempos sin soplos, abdomen plano, blando, depresible, indoloro, ruidos aéreos presentes, cicatriz de McBurney antigua y extremidades sin edema, sin cambios de coloración y sin signos de trombosis venosa profunda. Perfecto. Súper bien. Yo quizás no debería haber puesto siglas. Gracias, doctora. Bien la lectura. A ver, varias cosas. Lo primero, cabeza. ¿Qué podemos ver en el examen de cabeza? Me lo pueden responder por el chat si quieren. ¿Qué cosas en el examen físico de cabeza son relevantes? ¿O no lo ocupan mucho ustedes? No sé si tuvieron alguna clase en semio, pero la cabeza es como lo que hasta a los neurólogos se les pasa a revisar y es súper importante. ¿Qué cosas importantes en el examen físico podemos ver en la cabeza? Alopecia mucosa me parece correcto, ¿sí? ¿Qué más? Alopecia y su distribución, la mucosa, muy bien. Simetría, si hay lesiones, si hay heridas, si hay cicatrices, ¿cierto? Muy bien. Y hay una cosa que también vemos que son los soplos cefálicos, ¿ya? Es algo que no se está ocupando mucho, pero efectivamente, uno pudiera ocultar la cabeza y no es del todo loco, y sobre todo háganlo en regiones supraciliares, ya que hay patologías como por ejemplo las fístulas que pudieran dar soplo hasta con frémito, ¿ya? Ganglios quizás la parte más baja, pero en general los ganglios, claro, pueden ser preauriculares, pero ya la mayoría van a ser cervicales efectivamente, sí. Y hoy en día más que ganglio hablamos de adenopatía, el ganglio queda como concepto del sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan que era núcleo y ganglio? Bueno, adenopatías le vamos a decir en la medicina no neurológica. Me parece más adecuado como concepto. Lo segundo, murmullo pulmonar conservado sin ruidos agregados. Esa es la sigla para hablar de que el pulmón funciona bien. Y ritmo regular en 2 tiempos sin soplos para la descripción cardíaca. Abajo en abdomen, RHA es ruidos hidroaéreos. En extremidades, TVP es trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿Cuáles son los signos de trombosis venosa profunda? Básicamente el edema, y no sé si han visto algún otro signo más particular, pero eso lo van a ir aprendiendo sobre todo en cirugía. En empastamiento, y hay un nombre propio que se ocupa ahí, que es con la dorsiflexión que duele el gastrocnemio, ¿no? Lo van a aprender entre traumatología y cirugía. La claudicación hace más bien concepto con la marcha, que duela la extremidad cada cierto punto ante la marcha, y además un signo más arterial que venoso, la claudicación intermitente, ¿ya? Bien, entonces hemos llegado a nuestro dogma, lo voy a empezar a decir así,
para respetar todo tipo de credo, que me parece a mí lo más importante, dicen que las personas que creen son más felices. Lo dicen. Pero a mí yo creo que la felicidad es mucho más amplia y es lo que uno quiere que sea. Signo de Homans, correcto. Ese es el signo que a la dorsiflexión duele el gastrocnemio. ¿Ya? Bien. Por lo pronto me interesa que sean felices con la medicina. No, y en su vida fuera de médico también, pero que le haga feliz esto de ver la semiología completa. Bien, estos son los pasos del examen físico, ya lo habíamos conversado el día de hoy, por lo menos en 2 ocasiones, y yo creo que a esta altura del curso ya lo conocen bien. Entonces, vamos a partir con mental, y ahí yo voy a pedir una nueva voluntaria o voluntario que no haya leído hasta ahora para que nos comente el examen mental. Y después lo vamos a analizar al detalle en el chat. ¿Quién quiere leerlo? ¿Nadie? Doctor Arroba. Gracias y lo escuchamos. Ok, Ya mental. Ah, queda lo último ya, así que harta participación. Vamos, doctor. bueno, el paciente se halla vigil espontáneo, orientado temporoespacialmente, tanto en persona y situación, invierte series simples pero no complejas, lenguaje fluente, nómina, repite, comprende, se halla discretamente verborreico, no presenta disartria, memoria inmediata, de corto y largo plazo conservado, presenta apraxia y agnosia en hemicuerpo izquierdo y abstracción y juicio sin alteraciones. Muchas gracias, doctor. Y este es el examen físico. A ver, vigil espontáneo orientado. La inversión de series, ¿de qué función cerebral superior nos habla? ¿Qué es lo que busca? Muy bien. Entonces podríamos decir que está parcialmente atento, ya que invierte series simples pero no complejas. La verborrea es algo que se observa y en general lo vamos a ver cuando el paciente habla muchas palabras por minuto, en el fondo su velocidad discursiva es muy veloz, muy rápida. Y las apraxias y agnosias, que en este caso van a ser agnosia sensitiva y apraxia del escribir, apraxia de la escritura en el hemicuerpo izquierdo. Esas son las alteraciones que hemos visto en mental. Gracias, doctora Arroba, por la lectura. Bien. Nervios craneanos, que es la segunda parte. ¿Quién puede leer esta parte? Vamos a ir marcando lo que está alterado. ¿Quién pudiera apoyar con esta parte de la lectura? Aprovechemos que el caso es cortito y así terminamos antes. Esto es lo que tenemos de aula invertida, así que... Bien, doctor Herrera, lo escuchamos. Gracias. Ya, nervios craneanos. Olfatorio sin alteraciones. ¿Me escucha? Sí, se escucha perfecto. Olfatorio sin alteraciones. Óptico. Campo visual por confrontación por cuadrantanopsia homónima inferior izquierda. Visión de colores conservada. Agudeza visual conservada. Pupilas isocóricas reactivas. Fondo de ojo con papila discretamente pálida, se levantada, de bordes poco claros, sin hemorragia. Oculomotilidad con ojo izquierdo en abducción, resto sin alteraciones. Sensibilidad facial simétrica, reflejo con nivel positivo y lateral. Parálisis facial central izquierda, audición conservada, Rinne y Weber sin hallazgos patológicos, reflejo nauseoso positivo bilateral, eleva hombros contra resistencia y lengua en reposo en línea media y protruye en línea media sin desviación. No observo fasciculaciones. Gracias, doctor, por su ayuda. Muy bien. Hablemos por el chat entonces. ¿Cuáles son los nervios craneanos que están afectados en este caso?
El facial, muy bien. Hay una parálisis facial central. ¿Qué más? Si el ojo izquierdo está en aducción, perdón, quiere decir que está hacia el medio. ¿Cuál es el nervio que falló? El ojo está en intropia, está mirando hacia adentro. Exacto, no es el tercero, sino que es el sexto. Muy bien, entonces tenemos el sexto, tenemos el séptimo. ¿Algún otro o esos son los que están afectados? Tenemos el abducens afectado, tenemos el facial. Muy bien, doctor González. El segundo por la cuadrantanopsia. Sí, pero ¿solo por eso? Esa es la pregunta que tengo. De forma indirecta igual, ya vamos a ver. En alguna parte de la vía está el daño, sí, pero solamente eso, solamente el trastorno del campo visual en este caso me habla del daño y la respuesta es no. La doctora Aldunce tiene la respuesta. Por la papila, ¿ok? Entonces guarden este concepto porque va a ser relevante a la hora que hagamos diagnóstico. Entonces, ahora sí, óptico, abducens y facial son los nervios afectados. ¿Cómo diferencio yo una parálisis facial central de una periférica en la vida? En la práctica médica. Claro, la periférica compromete toda la hemicara, compromete en el fondo el nervio, o sea, el músculo orbicular del párpado, por lo tanto el ojo queda en apertura, que es el signo de Bell, y compromete también la comisura labial. El paciente se va a ver así, y en el ojo se va a ver como que no logra cerrar el ojo izquierdo está cerrado y el derecho no. Esa es la parálisis facial. En cambio, la central solo afecta a la hemicara inferior, que es el caso que estamos viendo acá. ¿Bien? ¿Qué colega nos puede leer la parte de motor? Vayan anotando sus síndromes, eso es importante. ¿Quién nos puede leer la parte de motor? Ya nos va quedando las últimas 6 diapositivas del curso, así que para que le demos salida rápida. Doctor Alarcón, muchas gracias y lo escuchamos. Motor, tono conservado, trofismo conservado, prueba de mínima parecida positiva en mi cuerpo izquierdo, potencia muscular M4 en mi cuerpo izquierdo, reflejos superficiales conservados, reflejos osteotendinos exaltados en el hemicuerpo izquierdo, reflejo cutáneo plantar extensor a izquierda y flexor a derecha, y marcha del segador. Gracias, Doc, súper bien. ¿Qué les llama la atención de este examen? Hablemoslo por el chat. ¿Qué impresiona? ¿Algún síndrome que puedan obtener quizás? Un hemicuerpo que aparentemente está parético, hiperrefléctico, con un reflejo cutáneo plantar extensor. Ahí está incorrecto quizás, porque los superficiales, claro, el cutáneo plantar es superficial, pero me refería como al resto de los superficiales, hablemos de cremasteriano y abdominal, ¿ya? Lesión de la vía piramidal, un síndrome piramidal, muy bien. ¿Izquierdo o derecho? ¿De qué lado es el síndrome piramidal? ¿Es izquierdo o derecho? La respuesta a eso, y por eso es bueno que se equivoquen para que lo aprendan, la respuesta a eso es lo que estoy viendo. Todavía no estamos en localizatorio, estaríamos pensando recién en los síndromes. Y los síndromes es lo que estamos viendo. Es un síndrome piramidal izquierdo, ¿ya?
No estamos pensando en desde dónde nació esto, sino que lo que estamos viendo es lo que estamos pensando, ¿ya? Bien. En fase aguda o crónica ese síndrome piramidal, porque se acuerdan que yo les dije que a las 3-4 semanas había una inversión de la clínica, en el fondo hipotonía, hiporreflexia las primeras 4 semanas, hipertonía con hiperreflexia en la semana 3 a 4 hacia adelante. El tono puede tardar a veces en alterarse o no, pero en el fondo acá estamos más en una fase crónica o aguda por lo que se lee. Más crónica y es compatible con lo que el paciente trae. Este no es un paciente que llega a la urgencia con 3 horas de evolución de hemiparesia, ¿se entiende? Un paciente que me consulta por una cefalea de meses, progresiva, y en el fondo el examen piramidal está dando cuenta de eso, de la temporalidad que el paciente entregó. ¿Se entiende este correlato? Que es importante cómo irlo haciendo a la hora de analizar. En la parte de análisis clínico uno tiene que tener esa pista, ¿sí? Otra cosa es que acá, ¿es armónico o disarmónico por la descripción que tengo? Por lo que se me entrega en el caso, ¿es armónico o disarmónico? Claro, parece más armónico y eso me va a orientar más a algo cortical o subcortical. Ahí veo alguna discusión, pero efectivamente es subcortical lo armónico. Es cuando ya se juntaron todas las vías en el brazo posterior de la cápsula, ¿se entiende? Entonces más subcortical. Lo cortical es mucho más disarmónico, porque ¿se acuerdan el homúnculo motor? Si me pegan en una parte del homúnculo motor, va a ser esa la parte más afectada y el resto no. Así es el patrón de corteza. Pero luego todos los haces del homúnculo bajan. ¿Te complica eso un poquito? Voy a mostrar la diapositiva clave, mira. Voy a compartir pantalla un segundo y seguimos al tiro en esta. Bien, acá respóndanme por audio, pero ¿se ve la pantalla completa o no? La clase de motor cortito. Ahí, ¿se ve o no? Se ve como en negro, doctor, todavía. No Sí, sé si todavía es mi no se computador, pero está como cargando. Sí, a mí también, me sale igual. A ver. ¿Y ahí? Yo ¿Se no ve veo. o todavía? ¿No? No, todavía se ve gris. Ya, no, lo voy a hacer de otra forma entonces. Que esta parte justamente la pongo como para analizarla bien. Esto tiene que quedar claro acá. Porque esto debería salir ya a esta altura al dedillo y bueno, sobre todo, traerlo al próximo año. Que eso, entonces, miren, estoy cargando la clase de motor como cargué esta de hoy día. Sigue cargando, así que hice algo. Bueno, entonces a ver, mientras lo cargo, acá ya lo logré cargar. Mientras lo cargo, rápidamente para que quede el concepto por último de memoria, hasta que lo entendamos. Escríbanme rápidamente en el chat. Vamos a hacer como términos pareados. Cortical y subcortical por un lado, armónico y disarmónico por otro. Escríbanme en el chat cuál es la asociación, antes de explicarlo. Cortical disarmónico, subcortical armónico.
Eso está correcto. No hubo ningún error en lo que se escribió en el chat. Entonces, lo primero es como de memoria, sería eso. Ahora lo vamos a explicar en detalle. Mira. Ese es el resumen ejecutivo, para que lo tengan. Se fijan que acá arriba tenemos un cerebro en vista sagital. Está el surco central y justo por delante de él está esto, que se llama la corteza motora primaria. Y en cada parte de la corteza, que la corteza es donde se juntan todos los somas, ¿cierto? En cada parte de la corteza, como pueden ver acá en este corte ahora que es coronal, la corteza es eso que se ve cafecito. Desde eso que se ve blanquito hacia abajo se llama subcorteza, ¿ya? Se fijan que en la corteza hay una parte que dice dedos del pie, tobillo, rodilla, cadera, hasta llegar a la laringe, que cada parte de la corteza tiene una representación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se me infarta, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, yo voy a tener una afección, puede ser de todo, pero predominantemente de esto. Entonces va a ser disarmónico. ¿Por qué? Disarmónico es cuando se afecta. Para hablar de la armonía, uno habla de lo facial, de lo braquial y de lo crural, ¿sí? Un infarto, o un tumor, o un sangrado que involucre más esta zona que le estoy mostrando en rojo, va a afectar más las extremidades inferiores, va a ser más fuerte la debilidad, va a ser más intensa, más notoria la debilidad en extremidades inferiores que en lo facial y en lo braquial, ¿sí? Cuando son corticales así, toman una parte de la corteza, no toda, entonces afectan más una parte que otras. En cambio, esto ya cada uno da un haz, como pueden ver. Ese haz comienza a bajar y se unen acá, en el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces ellas están unidos y bajan como un todo en el resto del trayecto. ¿Se entiende esa parte o no? Por eso ella es armónico. Esa es la situación que ocurre. ¿Lo entendieron los que tenían dudas o no? Mientras más en la corteza sea, más yo voy a tener que elegir cuál es la parte de daño. Es que no se trata de grave o menos grave. Porque si yo te digo que te dio algo disarmónico por una hipoglicemia y tú tratas la hipoglicemia y se pasa, y era disarmónico, esa es una situación. Pero si yo te digo que lo armónico es por un tumorazo cerca de los ganglios basales, de los núcleos de la base, perdón, tú vas a decir, es más grave el subcortical. ¿Se entiende que la gravedad la da la etiología? ¿Acaso solo estamos hablando de síndrome? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Solamente estamos describiendo. Bien, volvemos al caso. Entonces ya vimos las características del caso. De nada, Doc. Si siguen habiendo dudas, que es muy válido, me manda un correo o nos comunicamos por el foro, yo feliz de ayudar. Bien, eso es motor. ¿Quién va a leer? Sensitivo, la famosa regla del 3×3, ¿sí? ¿Quién nos ayuda con esta parte? Ya van quedando las últimas diapositivas del curso. ¿No? Ya, bueno. Ah, sí. Ya, doctor Aldonce, que ya ha participado, yo le agradezco mucho su motivación. Cuéntenos. ¿Se escucha? Se escucha súper bien. Ya. En examen sensitivo, en el superficial, el táctil grueso está simétrico y sin alteraciones. El térmico simétrico también está sin alteraciones y nocicepción simétrica sin alteraciones. En el profundo hay una parestesia simétrica sin alteraciones, palestesia simétrico sin alteraciones y batiestesia simétrico sin alteraciones. En el caso de integración cortical, la estereognosia simétrica sin alteraciones, agrafiestesia a izquierda y extinción sensitiva a izquierda. Súper bien, doctora. Muchas gracias. Entonces tenemos afecciones. Y las afecciones aparecen acá en integración cortical. ¿Ya? Súper bien. Y la última parte, esta es como la última vez que van a tener que leer. Así que, ¿alguien que nos quiera leer esta parte?
Ya, doctora Saldes, gracias. Ya, entonces, cerebeloso, ¿me escuchó? Se escucha súper bien. Ah, perdón, es que como que me sale que no hablo, y ahora sí. Cerebeloso, difícilmente evaluable a izquierda, metría conservada, diadococinesia conservada, meningio sin rigidez nucal, Rudinsky negativo y Kevin negativo, o Kevin, no sé cómo se dice. No, está bien, Kernig. Súper bien. Entonces esta parte está normal. ¿Por qué el cerebeloso puede ser menos evaluable? ¿Se les ocurre? ¿Por qué está difícilmente evaluable el cerebeloso? ¿Por la parálisis facial? No. La verdad que no afecta la parálisis facial. Por la paresia. Por este síndrome piramidal izquierdo que ya habíamos hablado. ¿Sí? La parálisis facial no afecta a los cerebelosos en definitiva para nada. Bien. Ahora sí. Gracias a todos los que leyeron y participaron. Y vamos al diagnóstico. Vamos a partir por el sindromático. ¿Qué síndromes lograron obtener del caso? Ojo, puedo volver atrás si necesitan volver a ver alguna parte. Pero vamos con los síndromes. ¿Cuáles tiene este paciente? Algunos ya lo íbamos desmenuzando. Bien, un síndrome piramidal izquierdo y pongámosle apellido, patrón crónico o patrón agudo. Bien, un síndrome piramidal izquierdo, fase crónica, o también lo pueden decir como fase espástica, pero eso mejor guárdelo si es que tuviera el tono alterado, no es el caso. Entonces, un síndrome piramidal izquierdo, fase crónica. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome tiene este paciente? Vamos. Acá es donde vemos que se entendió. ¿Algo por acá? Muy bien, doctor Aldunce, me sorprendió con ese. A veces hasta los pecados y a los internos se les olvida. Cefalea con signos de alarma, o los que se han más tirado a gringo, red flags. ¿Ya? Bien. ¿Cuál otro? Ya llevamos dos. ¿Algo por aquí? Muy bien, doctora, me gustó, me impresionó ese, está muy bueno. Síndrome vertiginoso, muy bien. Voy a ser más enfático. ¿Algo por aquí? Síndrome sensitivo izquierdo, ¿sí? Doctor, una consulta. Es que no sabía, como mientras cualquiera de los ejes esté afectado, sí o sí es un síndrome sensitivo. Como Sí, a el pesar de que los otros localizatorio, estén normales. lo que pasa es que el localizatorio, sí, por supuesto que sí, porque es que mira, esto es así. Si usted tiene superficial normal, recién puede pasar a ser el profundo. Si tiene profundo normal, recién puede pasar a ser integración cortical. Entonces esto es algo que se puede dar en la Ah, práctica. ¿Entiendes? O sea, si tú no tienes superficial normal, no puedes evaluar profundo. Y si no tienes ambos normales, no puedes evaluar integración cortical. Porque, ¿cómo voy a saber yo si es que esta agrafestesia, por ejemplo, es por un daño del fascículo espinotalámico o es por un daño parietal? La única forma de hacerlo es hacerlo en ese orden, desde distal a proximal, ¿ya? sí, Muy ahora bien. sí, ¿Qué súper. más? Gracias. De nada, Doc. ¿Qué otros síndromes tenemos? Síndrome confusional agudo, mira, pudiera ser, hay que darle más una vuelta, porque claro, tiene la inatención parcial, ¿ya? Como que está empezando a fallar la memoria, todavía no me da por confusional, el paciente no está ni hiper ni hipoactivo y no sabemos cómo están las fluctuaciones, si es que de noche se pone más inquieto, solo tenemos esta falla en la inversión de series más encima compleja. Yo no le pondría por ahora confusional agudo, pero estaría muy atento que pueda aparecer. Ya hay elementos de falla de atención, pero
No da para síndrome confusional. ¿Síndrome de hipertensión intracraneal? Sí. Tiene cefalea y tiene un fondo de ojo compatible. Súper bien. Quizás, y solo quizás nos faltan los vómitos, pero no son obligatorios. No es obligatorio y volvemos atrás. Ah, sí, ha tenido vómitos en 3 ocasiones. Se me había olvidado esa parte. Síndrome de hipertensión intracraneal está perfecto. Y ocupando la clase de ayer, lo felicito, doctor. ¿Qué más? ¿La rectorragia pudiera ser un síndrome también? Sí. Acá yo siempre hago caer a los internos y a los becados con un caso, donde les pongo que el paciente tiene un tórax volante, tiene unas fracturas costales, tiene una fractura de fémur y un TEC. Y todos se van al TEC y se les voy a poner politraumatismo. ¿Ya? Hemorragia digestiva baja sería un síndrome más adecuado, sí. Rectorragia el síntoma o el signo, eventualmente. Y hemorragia digestiva baja sí sería más un síndrome. Bien. ¿Algún otro? Bueno, el ojo izquierdo en aducción por compromiso del sexto, eso es un síntoma adicional a la triada del síndrome de hipertensión intracraneal. Y yo se lo había comentado también en la clase de ayer. Está bien, yo creo que estamos bastante bien con eso. Volvamos a la historia a ver si hay algún otro. No, está bien con eso. Habiéndolos dicho todos, ¿alguien los puede ordenar en orden de importancia o en orden de aparición? ¿Cómo los podríamos ordenar? Esto los invito a hacerlo a través del chat. Ya sabemos todos los síndromes, ahora ordenémoslo. De lo mismo, en el fondo, ya. ¿Sí, doctora Saldes? Profe, es que yo tengo una pregunta. En, en esto de la alteración del nervio abducens, que se sumaba a la hipertensión intracraneal, ¿es siempre el abducens o es que tenga una alteración ocular? No, era abducens. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es muy neuroanatómico, pero hay un sitio que se llama ligamento petroclinoideo. Y por ese ligamento, justo bajo el ligamento pasa el sexto par, pasa el nervio abducens. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el cerebro comienza con una situación de edema o de hipertensión intracraneal, como bien detectaron ustedes, se comprime esa vía y genera diplopia. Por eso cuando uno tiene una paresia al sexto, hay que descartar hipertensión intracraneal siempre, ¿ya? Es una cuestión súper neuroanatómica, pero en el fondo, a este nivel, solamente quédense ustedes que es un síntoma un signo, perdón, que apoya la posibilidad de que haya una hipertensión intracraneal, ¿ya? Bien, ordenen los síndromes por el chat. Desde el que para ustedes tiene más importancia al que menos. La diplopia es el síntoma, no es un signo. La diplopia es el síntoma. La paresia de recto lateral es el signo, ¿sí? Va a ser súper como categórico en eso. Bien, 1, cefalea con signo de alarma. Bien, doctor González. ¿Cuáles más se van a ir sumando? ¿Cuál más aparece? Ya los tenemos todos. No hay problema. Cefalea con signo de alarma el primero. ¿Qué otros síndromes vamos a ir sumando? Síndrome de hipertensión intracraneal. Muy bien. ¿Cuál más? Vamos que esto es lo último del curso. Vamos bien. ¿Qué otros síndromes tenemos importantes? Síndrome piramidal izquierdo crónico, bien. ¿Cuál más? Y van apareciendo los otros, ¿cierto? Está bien. ¿Algún otro o estamos bien con eso?
Está muy bien, han hecho un buen trabajo y han podido detectar los síndromes correctos. Ahí están en el chat. Para hablar del localizatorio, tenemos que partir desde lo más general a lo más específico. Lo primero, todo lo que tiene el paciente nos orienta al sistema nervioso, como gran concepto. ¿Tenemos síndromes del sistema nervioso? Sí, estoy de acuerdo, lo tenemos. La segunda pregunta que surge, bueno, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Les pregunto a ustedes. Algo muy general. Central y periférico, correcto. Este caso, solo por leerlo y por el análisis de los síndromes, ¿nos orienta más sistema nervioso central o periférico? La respuesta también puede ser ambos, pero en este caso sistema nervioso central, correcto. Entonces, sistema nervioso y bueno, sistema gastrointestinal también, si se quiere. Nos faltó anotar como último síndrome la hemorragia digestiva baja. Va a tener una implicancia. Bien. Sistema nervioso y sistema gastrointestinal. Sistema nervioso central. Bien. ¿Hemisferio izquierdo o hemisferio derecho? Hemisferio derecho. Muy bien. Hemisferio derecho. Correcto. ¿Cortical o subcortical? O la tercera opción sería córtico subcortical. La verdad, en este caso es córtico subcortical. Yo les voy a explicar por qué. No sientan que se equivocaron, sino que va muy para subcortical por la paresia, pero muy como de cortical por lo sensitivo. Recuerden que la integración cortical es lo que se echó a perder, ¿cierto? Entonces tiene elementos corticales y subcorticales. ¿Se entiende esa parte, no? Por motor parece más subcortical, estoy de acuerdo. Se los concedo, como diría Sepúlveda. En lo cortical, por lo sensitivo parece más cortical. Entonces, bien puede ser córtico subcortical. ¿Se entendió esa parte, no? Bien, súper. Y para concluir la parte localizatoria, nos queda muy poco. ¿Algún lóbulo que quisieran ustedes comentar que pudiera estar afectado? Son 5. Frontal sí, por lo motor. Pero sí, también podría ser frontal como en su porción subcortical y ser los núcleos de la base. Y parietal, súper bien. ¿Por qué lo parietal, doctora y doctor, que lo pusieron? Por lo sensitivo, correcto. Etiológico. ¿Qué etiologías puede tener este cuadro? Puede ser más de una, pueden ser muchas. Esta parte quizás lo que menos hemos practicado, así que ahora lo vamos a ver bien. Eso, me encantó cómo lo planteaste, José Gabriel, porque la idea acá es comentar grandes nubes diagnósticas, ¿ok? Vascular sería la primera. Yo solamente voy a pedir las nubes diagnósticas en este nivel. El próximo año vamos a pedir ya desglosarlo un poco más. Patologías de corte vascular pudieran explicar esto. ¿Qué otro tipo de patología? Muy bien, la felicito, doctora. ¿Por qué tumoral? ¿Qué piensa por qué tumoral digamos, le cierra este cuadro? A ver. La pueden ayudar, no es una pregunta dirigida para la doctora Aldunce, que ha participado harto. ¿Por qué les cierra tumoral? ¿Qué les parece que pudiera ser de tumoral? Yo necesito que hagan el nexo acá. Claro, puede ser compresivo, la hipertensión intracraneal y algo más. Volvamos a los síndromes. Me sacaron el síndrome de hipertensión intracraneal, que está muy bien.
¿Qué otro síndrome me orienta a una posible patología vascular? Sí, no, sin duda. Todo lo que comprime, pero ¿cuál? Acá los invito a seguir siendo médicos generales. No se me metan en la neuro 100%. Cefalea es un síntoma, sí, sí. También vascular puede ser con cefalea. Vamos. Eso, por la afección digestiva, po, la rectorragia. ¿No será un tumor del colon con metástasis cerebral? Ese tipo de cosas tenemos que comenzar a hacer el nexo. Quizás no lo es, quizás tiene una rectorragia por una fisura anal, y eso era. Pero tenemos que entrar en esa lógica de hacer correlaciones. Y ahí es donde los invito. No nos metamos 100% en neuro. La medicina en general es lo que no podemos olvidar, ¿sí? Oka, ¿alguna otra? Son las dos más probables, yo no tengo duda en eso. Nunca olviden la etiología traumática. La mayoría de las veces el traumatismo encefalocraniano no va a estar en la historia del golpe, sea por amnesia anterograda, vale decir amnesia después del golpe, o porque un adulto mayor con demencia que se golpea, la historia del trauma muchas veces no va a estar. O el paciente va a decir, no, es que no me pegué tan fuerte, entonces no me acordaba. ¿Se entiende? Así que el trauma siempre pónganlo cuando está en este tipo de cuadros, ¿ya? Y esos son como los mínimos. Yo el próximo año esperaría que sumaran esto, pero algo desminimizante. Unas placas de esclerosis múltiple pudieran explicar esto. Pudieran. Claro, jugaba fútbol, deporte de contacto que nos puede llevar a una concusión. Tema que desarrollo en MEDS con el equipo. Bien. Súper. Y acá viene la pregunta, ¿qué harían? La doctora Saldes tiene una duda antes de pasar lo otro. Cuéntenos, doctor. Sí, perdón, es que, profe, no entendí muy bien por qué era córtico y subcortical. O sea, sé que lo explicó, pero no lo entendí. Perfecto, mira. La hemiparesia armónica orienta más a subcortical. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero los síntomas sensitivos son de problemas de integración cortical. Su nombre lo dice. Y eso nos orienta a tercera neurona sensitiva, la que va al tálamo a la corteza sensitiva. ¿Te acuerdas? Entonces, claro, eso orienta más a cortical, su nombre lo dice. Es por eso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les dijera afasia le suena un síntoma más cortical o subcortical. Sí, hay afasias subcorticales, pero son casos raros que le preguntamos a los becados en el fondo en un examen. ¿Ya? Así que efectivamente es más cortical. Entonces se fijan que hay síntomas corticales y subcorticales que nos ayudan a cada vez localizar mejor, y esa es un poco la idea. Entonces, miren, les hice un resumen en el chat. ¿Están todos de acuerdo con el resumen? ¿O hay que sumar o quitar algo? De acuerdo, muy bien. ¿Qué le pedirían al paciente? Como para confirmar nuestras sospechas etiológicas. ¿Le pedirían algo? ¿O este paciente se va para la casa de forma ambulatoria sin respuestas? Siempre la respuesta va a ser una imagen, y dentro de las imágenes ya no se dice TAC, se dice TC, porque la tomografía también tiene cortes sagitales y coronales, ¿ya? Así que ya no es solamente axial. Tomografía computarizada de encéfalo. Así, tiene que ser así. Angiotac es muy posible que lo vamos a hacer también, pero todo parte de una tomografía computarizada. Bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial, o la que se quiera, y salió rápido el escáner, y acá llegó. En realidad esta es una foto de resonancia en todo caso, pero lo correcto es decir que partimos con un escáner, sobre todo pensando en el servicio público, es el primer examen que vamos a tener y nos va a mostrar cosas. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Cuéntenme. Yo sé que todavía no es el nivel de expertise, pero ¿qué les llama la atención? Yo solo les voy a informar que este es un corte axial de una resonancia, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿ya? ¿Qué llama la atención? Lo blanco, ¿cierto? Muy bien, esa es la respuesta que esperaba. Esto, ¿eso es lo que llama la atención? Bien. ¿Se fijan que dentro hay una masa y por fuera está ese líquido blanco que es un
edema vasogénico, ¿ok? No, es derecho, no es izquierda la alteración. Es derecha la lesión que estamos viendo. Esto bien puede corresponder a un tumor con edema perilesional o un tumor con sangrado perilesional, ¿se entiende? Un escáner nos daría más esa respuesta, pero el médico acá le pidió una resonancia, ¿sí? Y quiero felicitar a Santiago, que además vio esto. Se fijan que el ventrículo lateral izquierdo está bien, pero el ventrículo lateral derecho casi ni se ve. Eso se llama colapso ventricular. Y no solo eso, sino que la línea media debería ir acá. ¿Se fijan que hay una desviación de la línea media? Eso más el colapso ventricular hablan de hipertensión intracraneal. Entonces nos cierra el caso redondo. Después de hacer esto, yo me iría a hacer una colonoscopía para ver si es que hay un tumor de colon y si es que esto es una metástasis. ¿Le daría corticoide a este paciente? Si es que es edema, le daría corticoide. Si es una hemorragia, vería si es que tiene indicación de cirugía con los neurocirujanos. Y ya hecho el diagnóstico, le voy a dar el tratamiento por el cáncer, que puede ser desde quimio a radio, dependiendo de lo que haya que hacer. ¿Ya? Ese fue nuestro caso de hoy día, y con esto damos cierre a la neurosemiología de este año. ¿Dudas, preguntas, comentarios, feedback que me quieran hacer? Hemos tratado de hacer un curso ordenado, cercano. Yo creo que hemos ido de menos a más y eso nos ha servido harto para aprender. Así que yo me imagino que el próximo año van a llegar peritos. Yo es la... A ver, claro, es la segunda vez que tomo año de cuarto y es la segunda vez también que tomo ramo de semiología. Entonces, efectivamente, yo vi el impacto que tuvo esto en los alumnos que ahora van en cuarto. Vi el impacto que tuvo hacer estas clases el año pasado y fue tremendo impacto. Yo creo que al tener esta semiología antes de pasar por neuro les va a servir harto. Guarden los apuntes, guarden las diapositivas y esto nos va a servir harto para cuando nos volvamos a encontrar el próximo año, ¿ya? Voy a mandarle 30 preguntas a la doctora Cantó, van a ser amistosas dentro de todo, sí. Vamos a hacer preguntas difíciles. El que asistió a las clases y leyó las diapositivas, yo creo que no va a tener mayores problemas en contestar, ¿ya? Así que eso, tienen mis correos, tienen mis contactos, cualquier cosa que necesiten, me avisan con toda confianza, sin ningún problema. Bueno, espero que les vaya muy bien en este importante camino que es tercer año. Ambas cosas, doctora Roa. Este PPT, ¿lo quieren? Se los puedo mandar, si es que lo necesitan, ¿sí? Incluso lo pueden descargar, pero se lo mando al delegado si es que lo necesitan, bueno. Ahora, el análisis quedó en el chat, eso no va en la diapositiva, así que ahí lo sacan, ¿ya? Eso, ha sido un gusto compartir y gracias por su motivación y nos vamos viendo el próximo año, ¿ya? Que les vaya muy bien este año, a pasar todo el año sin problema. Cuídense mucho y saludos. Gracias por la atención.